Volvemos con quien no conoce algún Sergio, programa número 20, que comenzamos al aire allá por algún día de junio que no recuerdo, y tenemos una gran invitada, aprovechando un poco Halloween, aprovechando los 30 años de la primera edición, aprovechando un montón de cosas, es que está en el estudio la querida Elena Bossi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me siento muy honrada, muy contenta de estar acá. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, muchas gracias. Más allá del calor. Estoy perfecta. Bien. ¿Conoces algún Sergio, Elena? Sí, conozco un par. Bien. Creo que uno de mis primeros alumnos, cuando yo era chica, estaba en la secundaria, daba clases particulares a vecinitos que estaban algún año por detrás. Sí. Y creo que mi primer alumno, Manolito, se llamaba Sergio. Bien. Me encanta. Pusimos este nombre y en realidad no muchos conocen a algún Sergio, así que fue como un poco Bueno, pero está bien entonces. paradójico. Sí. Para quienes estén mirando el programa y sean veinteañeros o menos, o adolescentes quizás, Sí, no sé. más también, ¿eh? Más también. sí, No, sí. más también. Con 30 años de libro. Sí. Elena es doctora en letras, es profesora, es escritora y escribió este libro, Seres Mágicos que Habitan. Uno de tantos. Sí, uno de tantos. Y de tantas obras, porque Elena hizo de todo, hizo Sí, guiones, pasó hizo por- obra de teatro, o sea, Sí, soy multitasking. multitasking. Sí, este libro está cumpliendo 30 años. 30 años, Así es. efectivamente. Personalmente, y creo que acá varios tenemos el recuerdo de haberlo leído. ¿Y asustados? No, yo, perdón por la Ay, palabra, yo pero fanática. me cagaba en las patas con la Yo el leyenda Basilisco. Ah, sí, sí. No, ese es el que te miraba y te dejaba... Bicho bravo el basilisco. No, tenía un miedo, veía las esquinas siempre para ver si no había un estaba ahí. basilisco por ahí. Sí, no. Bueno, para contar un poco acerca del libro, ¿cómo fuiste recopilando estas leyendas? ¿Fue de boca en boca? No, yo hice muy poco trabajo de campo, es decir, si bien trabajé con gente y escuché historias, el trabajo de campo en la Argentina está muy hecho. Están los tomos de Berta Vidal de Batini y eso está dicho ahí en el libro, Ujú. ¿no? Y los de Chertudi, y yo más que nada tomé y seleccioné el material que estaba allí, quitando lo narrativo y dejando lo descriptivo, Ujú. para hacer una suerte de biología mágica. Y después sí, algunas cosas recopilé, sobre todo de algunos personajes. Las brujas, por ejemplo, que no había mucho material en Berta Vidal de Batini. Con las brujas sí trabajé. Trabajé. Cuando llegué a Jujuy, uno empieza a juntar para construir la casa y esas cosas, y vienen los albañiles del barrio, la gente del barrio, y yo me iba con un cajoncito donde estaban a preguntar, ¿y usted de dónde? De San Juan. Ah, y en San Juan hay Salamanca, sí. Bueno, listo, entonces vamos para ese lado. ¿A qué edad llegaste vos, Elena? Ay, lo tengo que decir porque con 30 años me va a salir la edad perfecta. Mira, yo vine 2 veces a Jujuy. La primera fue en el año 80 porque habíamos elegido y bueno, había habido contactos que nos iban habíamos visto que era posible tener trabajo y conseguimos trabajos. Pero como yo tenía una beca para irme un año a Italia a hacer un posgrado, volví a radicarme después de ese viaje ya en el año 82. Así, bien. pero mis hijos nacieron todos acá. Y yo el otro día, hablando justamente en la legislatura acerca de los 30 Sí. años y de tantas generaciones que han trabajado con el libro y que me han dicho cosas, yo creo que este libro me ha dado la carta de ciudadanía y ya puedo considerarme Ay, jujeña. sí. ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién O no sea, lo ha me dan leído? la carta a ustedes también. Oh. Sí, Obvio. sí. Y bueno, además, esto lo reconocieron en la legislatura, ¿no? Sí, es un libro que ha corrido con mucha suerte y ha sido de alguna manera elegido por un público para el cual no había sido pensado, ¿no? Claro, Que sí. fue el público de las escuelas, sobre todo de la primaria. A ver, nunca se me hubiera ocurrido Sí. hablar de incestos y mostrar tripas al aire si yo sabía que los Le iban a leer los que iba a ir a niños. parar a la primaria. Pero
Una amiga psicoanalista me dijo algo muy lindo cuando yo manifesté mi miedo en relación a que les pasaran el libro a las chicos de la primaria. Me dijo, no es malo porque le da forma al miedo. Claro, nosotros tenemos miedo, pero no sabemos de qué. Entonces, bueno, si le das forma al miedo, es más fácil que acomodar un poco ese miedo, ¿no? Sabés al menos de qué te proteges. Claro. A mí me pasaba, y esto lo contaba recién, que nosotros, lo teníamos que leer en la escuela, pero al mismo tiempo nos gustaba tanto que nos íbamos al fondo, cuando era el recreo, nos íbamos al fondo del aula y nos poníamos a leer todo para darnos más miedo entre nosotros, entre manijas. Bueno, es que, claro, uno no asocia la estética con el miedo, pero en realidad el miedo, la risa, son todas sensaciones estéticas, ¿no? Por ahí vos pensás que esta recopilación que hiciste, que son leyendas populares, que van repitiéndose de boca en boca, tuvo tanto éxito por justamente eso, por la popularidad. Yo creo que porque los chicos de Jujuy descubrieron en el libro algo que estaba latente, ¿no? Y dije, mirá, ¿no? Porque claro, si vos siempre recibís, es como cuando vemos televisión, todas series norteamericanas, y de pronto llega una serie argentina como Cupas o como, ¿no? Un gallo para Esculapio, o ves es decir, ves cosas que tienen que ver con vos y decís, pará, no era todo Norteamérica, yo también tengo algo que decir. Entonces uno reconoce que hay algo propio ahí, ¿no? Queda escrito acá, pasó. digamos, yo lo creo que se hablaba, digamos. Sí, yo creo que los chicos cuando leyeron el libro dijeron, mirá, este es el duende del que me hablaba mi abuela o mi mamá, y al reconocer algo propio, claro. Sí, es totalmente. O sea, no le vas a tener miedo a un vampiro si en tu tradición hay vampiros. No hay... O sea, te puedes asustar mientras ves la película, pero no estás pensando, va a entrar un vampiro por la ventana. En cambio, un duende podría pasar. Sí. Claro, sí. Un poco moldea un poco todo aquello que por ahí escuchamos en alguna reunión. O yo me acuerdo un familiar de mi mamá que es de Salta, vive en el campo. Me acuerdo que una vez contó que se topó con la mulánima, por ejemplo. Claro. Y relató, no sé si habrá leído el libro en ese momento, pero relató al pie de la letra el ritual que había que hacer para derrotarla. Y yo decía, pero esto lo leí y estaba esa cosa así que tiraba fuego. Y... No hay que descartar que pudimos haber dado ideas. También, seguramente. Que si alguien desconocía el ritual para exorcizarlo, lo haya encontrado ahí. Era un manual. Elena, y a 30 años de esta obra, ¿cómo la relees o qué lectura haces de Mira, todo esto? justamente esto lo dije hoy y lo dije también en la legislatura. 30 años después los monstruos se leen de otra manera, ¿no? El recorrido tiene que ver con el de la tragedia griega, del horror a la piedad, ¿sí? Uno aprende con los años que el monstruo es uno, ¿no? Y que el monstruo está solo y que es digno de piedad. Entonces me parece que con los años ha ido modificándose la mirada. Ya no el miedo, ¿no? Sino la piedad de esa soledad y de esa monstruosidad que siempre es, por desgracia, admonitoria. Es decir, si haces esto que está prohibido por la sociedad, te va a pasar esto. Claro. Y esto que te va a pasar es encontrarte o convertirte en un monstruo. Entonces ahora para mí los monstruos son mucho menos de temer y mucho más de empatizar con ellos. Ay, me encanta lo que dice, porque un poco el otro día vimos una película con Javi que se llama La Sustancia, y también habla un poco de eso, ¿no? Del monstruo que uno tiene y que está formado por un montón de cosas, pero que en realidad es la soledad así como profunda, activa y profunda. Claro. Y nada, me parece como una lectura me parece una re buena lectura que pensemos en los procedimientos estéticos invasivos como una parte de la monstruosidad actual, ¿no? Porque yo veo gente que se hace cosas y es muy poca la gente que con eso queda con rasgos humanos, ¿no? Aparecen rasgos monstruosos. Y ahí aparece también el elemento de la soledad y decir, yo quiero... ¿qué quiero? Yo busco eso y entonces en eso mismo siento el rechazo, ¿no? Claro. Sí. Y siento el rechazo porque yo podría haber sido esa que se hizo ese tratamiento, suponete, ¿no? Para no envejecer.
Y también porque este mandato, si bien el mandato de la juventud eterna es para todos, es más para las mujeres, ¿no? Y entonces es más monstruoso. Entonces, de alguna manera rebelde yo he tratado de no teñirme el pelo, de no hacerme nada, porque quiero vivir mis años sintiendo que puedo ser agradable e interesante aún vieja y vivir una nueva vejez, distinta de la vejez del mandato patriarcal. Me encanta. Sí. ¿Y crees que estamos viviendo tiempos de terror? ¿Qué pregunta? Nos fuimos de seres tema. mágicos a seres del horror. Yo creo que el terror, el duende. Bueno, yo creo que son varias las cosas, ¿no? Por las cuales vivimos el terror. Tanto en el ámbito internacional y universal, digamos, como en el ámbito del país. En el ámbito del país me parece que lo monstruoso es la cultura del odio, el insulto y la falta de empatía. Eso me parece monstruoso porque va en contra de uno mismo. Es esto que yo te decía, si vos odias a alguien es porque nosotros dicen que somos espejos, ¿no? Entonces lo que vos odias es de alguna manera tu espejo. En estos monstruos está nuestro espejo. Entonces, cuando se empieza a odiar a uno mismo, no pueden terminar bien las cosas, ¿no? Si no tenemos empatía. Y en el ámbito del, digamos, de la Tierra, en tanto planeta, estamos viviendo una suerte de ecocidio y una suerte de fin de mundo, ¿no? No digo que va a explotar todo como en las películas. Sí, o como en el apocalipsis bíblico, porque las películas se inspiran ahí, digamos, claro. Pero sí que es una muerte lenta y desgarradora. Bueno, hemos visto lo que ocurrió ahora en Valencia, ¿no? Sí, tremendo. Y los informes de la NASA nos dan mucho mundo inhabitable, no de acá a 100 años, sino de acá a menos de 30 años, ¿no? Entre los cuales el norte de la Argentina está incluido. Entonces, supongo que eso forma parte también de una especie de sensación de cadalso, ¿no? Y toda esa catástrofe producida por el mismo ser humano, digamos. Claro, y por no haber querido cuando se estuvo a tiempo retroceder esto, claro. ¿No? O sea, bueno, y me parece que es parte del mismo horror. O sea, el otro día me preguntaban acerca de la veracidad, ¿no? De estos seres. Yo digo que la ficción no es contraria a la verdad, no es lo opuesto a lo falso, ¿no? Es decir, ¿acaso ustedes no conocen? Hablábamos del familiar. El familiar es alguien que es un empresario, un dueño de una finca importante que para hacer más dinero está dispuesto a hacerse una víctima con el monstruo. Y yo me pregunto, ¿no son muchas las personas poderosas que hacen víctimas? Entonces decimos una verdad, ¿no? Claro. Se sacrifica gente para que alguien pueda ser más poderoso y tener más dinero, ¿o no? ¿No lo vemos todos los días? Bueno, entonces estos seres mágicos nos devuelven una monstruosidad que nos pertenece. Serían como una metáfora, digamos, de... Y claro, muchas así es. Cosas así terroríficas que Totalmente, sí, yo los veo así. Y Elena, ¿cómo, ya yendo más a tu oficio, a tu profesión, vos siempre diste talleres a las juventudes, bueno, a la gente en general? Sí, pero a los jóvenes y a los viejos. ¿Cómo estás viendo el mundo de las letras en Jujuy hoy, por ejemplo? Mirá, los últimos talleres, claro, yo en general, vos tenés que pensar que quien llega a un taller es una persona, he tenido un taller durante más de 12 años y ahí se ha formado gente y han venido personas ya escritores formados igual a escribir. Y bueno, yo tengo como en mi cabeza gente que escribe muy bien, ¿no? Ahora, no todos están publicados, ¿no? Eso es lo que es como la contradicción. No todo el mundo escribe, muchísima gente, y muchos lo hacen maravillosamente bien. No todos publican. Por suerte, bueno, en las redes se puede leer, ¿no? Una vez yo en Facebook seguía una azafata que no tenía libros, y también sigo un señor que está jubilado y que no tiene libros publicados, pero escriben bárbaro y me encanta leerlos, ¿no? Bueno, esto es así como hay un montón de basura de vuelta, o sea, no. Pero bueno, yo creo que con cuando se quitan las leyes del libro y todas las facilidades y sobreviven solamente las grandes editoriales, se pierde la posibilidad de descubrir a escrituras nuevas
porque las grandes editoriales invierten poco, digamos. En cambio, las editoriales de antes familiares, chiquitas, eran las que te descubrían, y después vienen y las grandes y te las sacan, ¿no? Y las grandes, por lo general... Gabriela Cabezón Cámara, la Selva Almada, toda gente que empezó publicando en editoriales chicas y después la captan las grandes. Y por lo general las grandes son poco federales, digo, ¿no? No llegan al a las provincias. Es al revés. Digamos, el problema es exactamente al revés. Que las grandes llegan y las chicas tienen distribución. Entonces, el problema es que las chicas no pueden, porque lo caro es distribuir libros. Claro. Entonces, las grandes van a llegar a todos lados. O sea, a vos la literatura comercial te va a llegar siempre. Sí. Lo que no te va a llegar siempre es lo selecto. Claro, o voces también, voces de las provincias. Voces de algunas provincias. Bueno, Selva Almada tuvo suerte y ahora la podemos leer todos, por suerte, ¿no? Y es una voz del litoral maravillosa, pero hasta que llegó eso la mayoría era de Buenos Aires. Ahora ya no pasa tanto, hay como una mayor capacidad de que se pueda publicar de cualquier lado en una editorial grande porque las conexiones son más fáciles, ¿no? Ahora, insisto, eran las editoriales chicas, familiares, las que ya no están apoyadas por los gobiernos, las que publicaban a la gente que se podía descubrir, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿quién publicaba Ernesto Aguirre? La publicaron acá una pequeña editorial. ¿No? Gran escritor. Entonces, bueno, eso es lo que digo, que es más difícil, ¿no? Yo tengo algunas publicaciones en otras editoriales que incluso son de Buenos Aires, pero no se distribuye casi nada. Diferente. O sea, es muy difícil y en realidad mi público está acá y esos libros que tengo publicados ya no llegan acá y no se distribuyen en Jujuy. O sea, es como, claro, pero es porque no hay suficiente... Supongo que está mal organizado, pero además porque las distribuidoras... son, digamos, la cabeza de Goliat del asunto, ¿no? Claro. ¿Y el escritor qué tanta incidencia tiene en ese proceso? ¿Es nula o...? Mira, depende un poco de... A ver, si vos sos una escritora que te convertiste en bestseller, ponele La Basterrica, yo supongo que te dan un poquito más de caso que si sos un novato y te publican y cállate la boca. Claro. Y también depende de la editorial. Cuando la editorial es chica, te preguntan si te gusta la tapa, qué sé yo. Lo que sí, siempre te mandan las copias para que vos revises. Ahora se está por publicar un libro mío con obras de teatro y bueno, me han mandado todas las veces y todas las correcciones que quise, son atentos en estas cosas y te mandan la tapa a ver si te gusta. ¿Y qué te gusta escribir más? Mira, yo he sufrido muchos procesos, no hay algo que me guste más. Depende del momento, depende, no sé, ahora lo último que hice fue cine, guión de cine. Me he dedicado los últimos años, después de que se publicó la novela Las Damas del Motín, me he dedicado prácticamente al teatro y al cine nada más. Muy poquito ensayo, pero no escribí más narrativa, por ejemplo, que eran las 3 novelas. Lo que pasó fue que me cansé mucho con Las Damas del Botín, me dio mucho trabajo. Una novelita de Agata, 170 páginas, me dio tanto trabajo y estuve tantos años corrigiéndola, como 8 años, que dije, debe ser que no soy novelista. No es por acá. No es por acá, porque si me cuesta tanto. Elena, ¿cuál es tu relación y cómo es tu relación con la universidad? Y, dado el contexto actual, ¿cuál es tu opinión sobre la universidad y lo que está Bueno, yo en este momento estoy jubilada de la universidad desde hace algunos años. Soy profesora consulta para que son unos títulos honorarios que te dan para que vos puedas seguir dando clases y entonces doy cursos de posgrado, ¿no? Para la maestría, para lo que venga. Pero, y bueno, toda la vida yo trabajé en educación y en cultura. Pueden absolutamente imaginarse qué pienso de un gobierno que aniquila la educación y la cultura. O sea, evidentemente no es de mi simpatía, porque para mí un país que no tiene... Yo creo que la Argentina ha mostrado más clase media y ha tenido un bienestar un poquito mayor que otros países de Latinoamérica, se debe a que en todos lados tenemos agua potable, salud pública y educación pública. Yo creo que sí, en el momento en que vos matás eso,
las diferencias sociales se terminan marcando muy fuerte, porque el que puede pagar va a estudiar, pero el que no va a poder. Y en la universidad yo he tenido alumnos, es mentira eso que dicen que van los ricos, yo he tenido alumnos que vendían panes en la calle. He visto recibirse alumnas que trabajaban haciendo la limpieza de las casas y era gente brillante e inteligente, y hoy en día es docente. Entonces ahí hay una... Pero sí entiendo que en una cuestión libertaria, en donde lo que rige es el empresariado y la cuestión del dinero, haga falta más mano de obra barata, sin derechos, y que no sepa defenderse y que por supuesto pueda trabajar por poco dinero. Así que me parece lógico. Que no esté de acuerdo es otra cosa, pero entiendo la lógica de un gobierno que quiere fomentar la ganancia de grandes empresas y que gasten menos con los sueldos y con digamos, con el bienestar de los empleados, ¿no? Eso se entiende claramente, que yo no lo comparta, claro, es cuanto más esclavo mejor, claro, como volver al principio de los 900, digamos, ya en el siglo XX. Y bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que leí en este libro de Tony Negri, Global, decía que los derechos de los trabajadores se crecieron más rápido en la Argentina. Ellos lo atribuían a, bueno, él es italiano, a que había en algún momento más inmigrantes italianos que gente criolla, y que todos los italianos conocían, aunque eran pobres y campesinos y obreros, conocían sus derechos laborales. Y entonces luchaban porque había injusticia en el trabajo. El que venía de la esclavitud no sabía leer y escribir y no conocía las leyes. Claro. Entonces, aparentemente, nosotros tuvimos una clase media antes que en los otros países de Latinoamérica por esta cuestión, porque había más gente que sabía leer y escribir y que conocía sus derechos. Y bueno, claro, si vos le quitas la posibilidad a la gente de leer y escribir, de aprender leyes, de conocer, y vas a poder hacerlos trabajar por menos dinero y con menos derechos. No, pero aparte también la importancia que remarcás de esto de tener necesidades básicas como el agua potable a la mano de uno, ¿no? Porque si no tenés agua potable... Bueno, eso de que yo una vez le escuché decir a Milei que el valor del agua era cero. Esto es una gran mentira, sobre todo en un mundo como el que viene, ¿no? Cuando vos cruzás de Bolivia a la Argentina, lo primero que ves en medio del desierto es agua potable y una escuela. Y esa es la diferencia. Y si vos el agua potable la rematás y la regalás, y es tu pueblo el que va a sufrir. Sí, totalmente. ¿Qué personaje de los que pululan la política argentina sumarías a este bueno, mágico? Yo ya te dije que a mí me parece que somos todos monstruos, así que yo sumaría a todo el mundo, y quien a sí misma o a sí mismo no pueda ver su parte mala, su parte horrorosa, y bueno, es alguien que se engaña. Todos tenemos partes horribles, yo en primer lugar. Yo la peor de todas. Yo la peor de todas. Qué película. Bueno, la verdad que es un placer, la verdad, tenerte. Muchas acá. Gracias, chicos. Para mí es el justo en uno de los programas anteriores surgió Seres Mágicos. Es más, yo siempre volví a la casa de mis papás a buscar el libro porque debe estar en algún lado. Y no lo encontraba, pero hay cosas que las tengo así como acá les traje guardadas para que tengan. Bueno, pero bueno, seguramente vamos a invitarte en otro momento para charlar de un montón de cosas. Fascinada, chicos, muchas gracias, muy amables, me siento muy honrada. Y bueno, me encantó estar rodeada de gente joven y tan inteligente y brillante. Elena, como para irnos, un mensajito a quienes jóvenes o, bueno, gente común que escribe algo. Bueno, escriban. Sigan escribiendo. No paren, no esperen a jubilarse, empiecen a escribir ya, en este mismo momento. Me encanta. Bueno.